Hemos leído apenas unos versículos y si nosotros solamente nos quedamos ahí, podemos desviarnos de lo que realmente Dios a través del Espíritu Santo quiso decir en sus sagradas escrituras. Entonces nos es necesario ir a un contexto más amplio. Por lo tanto, quiero hacer un pequeño resumen de el capítulo 13 y podamos caer en el versículo 49 y poder entender de esa manera bien la escritura. Amén. El Espíritu Santo guió a la iglesia de Antioquía al principio del capítulo 13, versículo 1. El Espíritu Santo guió a la iglesia a que comisionara a dos hombres, a Bernabé y a Saulo, que es Pablo. Esto para la obra misionera que Dios tenía preparada, no solamente para los judíos, pero también para los gentiles. Después de un periodo de ayuno y oración, la iglesia los comisiona como misioneros. Ellos, después de haber sido comisionados, viajan a Chipre, vía Seleucia, donde predicaban el Evangelio, primero en Salamina y luego en Pafos. En Pafos, en esa ciudad, se encuentran con un hechicero judío llamado Bar Jesús, conocido también como Elimas. Este estaba con el procónsul Sergio Paulo. Y por su decidida oposición al Evangelio, el hechicero es enceguecido por Pablo, a la vez que el procónsul creyó en el Evangelio. Los misioneros dejaron Chipre después de esa circunstancia, dejan Chipre y navegan hacia Asia Menor, llegan a Perge de Panfilia y de ahí viajan a Antioquía de Pisidia. En esta ciudad asisten a un culto de adoración en la sinagoga de esa ciudad. Son invitados a dar una palabra de aliento. Pablo acepta la invitación y ese día predica un sermón en el cual él traza la historia del pueblo de Israel desde el tiempo en que estaban en Egipto, cuando Dios los había engrandecido, como le había hecho la promesa a Abraham de que los multiplicaría como las estrellas y las podía contar como la arena del mar. Entonces él comienza ahí hasta el reinado de David, pasando por los jueces, llega hasta la etapa de la realeza. De ahí Pablo prueba que la promesa hecha por Dios en cuanto al descendiente real, David, el rey David, se había cumplido en la persona de Jesucristo como Salvador. El mensaje de salvación tanto a los descendientes de Abraham como a los gentiles piadosos, que eran gentiles que se habían convertido al judaísmo, es que Jesús, este es el mensaje, que Jesús ha sido crucificado, pero Dios lo levantó de los muertos. Y Pablo muestra con la escritura nuevamente que el santo no vería corrupción, el santo de Dios, es decir, Jesús, no vería corrupción, sino que se levantaría de la tumba. Todo aquel que creería en Jesús sería justificado.
Y entonces Pablo anima a los creyentes, a los oyentes en ese día a no despreciar el Evangelio, sino que creyeran, y les da una advertencia para que ninguno perezca. Muchos de los judíos y de los gentiles temerosos de Dios ese día creen y invitan a Pablo y a Bernabé a que regresaran al siguiente día de reposo, el siguiente sábado, para que les siguiera hablando de esas maravillas, de ese mensaje. Pero en esta ocasión, otros judíos malvados, llenos de celo, atacan y se oponen a Pablo, al Evangelio. De nuevo Pablo cita las Escrituras y prueba que ya que ellos estaban siendo rechazados por los judíos, ellos entonces debían volverse hacia los gentiles, es decir, a los que no eran judíos. Y hoy vemos cómo la ayuda de las autoridades del gobierno de los judíos desatan una persecución y logran con éxito su esfuerzo a obligar a Pablo y a Bernabé a abandonar la ciudad. Los misioneros entonces viajan a Iconio, mientras los miembros de la iglesia quedan llenos de gozo y llenos del Espíritu Santo. En el versículo 46 de nuestro texto, ellos le respondieron, Bernabé y Pablo y Bernabé, osadamente. Vemos que ellos les responden osadamente. Dice: entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí que nos volvemos a los gentiles. Nos volvemos a los gentiles. Y esta palabra, hablando con denuedo, es que con osadía. Es una palabra que aparece repetidamente en la descripción de Lucas y que tiene una relación como con el ánimo de los apóstoles. O sea, osadamente ellos respondieron, o con toda valentía. O sea, ellos no se, como dijeran, achicopalaron, no se sintieron espantados, no, al contrario, con toda valentía respondieron. Y es que Jesús había dicho que no tenían que temer miedo por cuando tuvieran que hablar acerca de Él, porque no eran ellos los que iban a hablar, sino el Espíritu de Dios, el Espíritu de vuestro Padre, el que hablará en vosotros. Así que por eso tanto Pablo como Bernabé hablaban con toda valentía en el nombre de Cristo, proclamando primero el Evangelio a los judíos y luego a los gentiles, porque como los judíos rehusaron escuchar a los embajadores de Dios y rechazan el mensaje del Evangelio de Cristo, entonces Pablo y Bernabé tuvieron que volverse a los gentiles, y los gentiles llegaron a ser receptores de las bendiciones de Dios, del favor de Dios, de la salvación de Dios. Los gentiles entonces son las ramas de olivo silvestre que son injertadas en el olivo. Algunas de estas ramas naturales, es decir, los judíos, fueron quitados y gentiles fueron injertados en esa rama, como Pablo bien lo diría en Romanos capítulo 11, los versículos del 17 al 21. Pero poderoso, concluyó Pablo, es Dios que puede injertar nuevamente a las que fueron desarraigadas,
y ponerlas en el olivo. En el versículo 47 de Hechos, Pablo les dice: porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Pablo basa su enseñanza en el Antiguo Testamento, y de esta manera sigue el ejemplo de Jesús. Jesús todo el tiempo hablando, enseñando, discipulando, usaba las escrituras del Antiguo Testamento. Es necesario que se cumpla, es necesario que la escritura, es necesario, todo el tiempo citando. De esta igual manera Pablo lo hace y argumenta su decisión de ir a los gentiles, citando una profecía del libro de Isaías, en Isaías 49:6. Y mediante esta cita, las escrituras prueban que los judíos pueden ver por sí mismos que siglos antes Dios había planeado conceder la salvación no solamente a los judíos, o en las palabras de Pablo, al judío primeramente, pero también al gentil, al que no era judío. Las escrituras tienen la última palabra. Esa era la autoridad última de Pablo, de Jesús y de todos los apóstoles que predicaban el nombre de Cristo. Las escrituras eran su dogma, las escrituras eran su confesión de fe, las escrituras eran por lo que se regían, la autoridad absoluta. Y las escrituras han sido la autoridad a través de la historia de la iglesia. Y cuando la iglesia ha cerrado las escrituras, ahí es cuando comienzan a surgir herejías, a surgir falsas doctrinas de demonios, porque se cierra la palabra, la santa palabra de Dios. Esa debe ser nuestra última autoridad. Los reformadores levantaron el estándar de sola escritura, solamente la escritura, y nada fuera de lo que no esté escrito en la escritura debe ser aceptado. Así que Pablo dice: porque así nos ha mandado el Señor. Así nos ha mandado el Señor. En el versículo 47, las palabras originalmente dichas por Dios a través del profeta Isaías, que es la referencia que cita Pablo, esta profecía más de 7 siglos antes del nacimiento de Jesús, son traídas a colación por Pablo. Y es interesante que Pablo lee el Antiguo Testamento a la luz del llamado que le hiciera Jesús de ser apóstol a los gentiles. Las palabras de Isaías entonces se cumplen en Pablo, cuando éste se vuelve de los judíos para trabajar entre los gentiles. ¿Cuáles eran las palabras de la profecía de Isaías? Bueno, en Isaías 49:6, Isaías describe la tarea del siervo de Dios, a quien Dios designa para dar libertad a los descendientes de Jacob de las cadenas del pecado y traerlos vuelta a Dios. Eso es lo que leemos en Isaías 49:6. Dice:
en la primera parte, dice: poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob, y para que restaures el remanente de Israel. Para eso fue enviado el Mesías, para restaurar, para levantar las tribus de Jacob, para restaurar el remanente de Israel. Pero no solamente Israel, porque sigue diciendo, o sea que esa era la tarea adicional del Mesías, también es esta. Y continúa diciendo Isaías 49:6: te di por luz a las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. O sea, comenzando en Jerusalén, los judíos, y hasta lo postrero de la tierra. Esta es la profecía mesiánica. Esta era bien conocida por los contemporáneos judíos de Pablo. Y al citar este pasaje, el apóstol señala que cuando el Mesías hace la salvación accesible a los gentiles, entonces Pablo, dirigido por la misma palabra, como su siervo, no puede hacer sino lo mismo: dirigir la salvación a los gentiles en forma concisa y precisa. Este pasaje a menudo es llamado y es conocido, y era conocido y es conocido por los judíos como la gran comisión del Antiguo Testamento. La gran comisión del Antiguo Testamento, porque ellos tenían el mismo propósito como nación. Para eso Dios los había apartado, para eso Dios los había escogido de todos los pueblos, para que ellos fueran testimonio del Dios verdadero. Nadie de los oponentes judíos de Pablo podía contradecir la enseñanza explícita de las Escrituras, porque esa era la autoridad y sigue siendo la autoridad. Y si nosotros nos regimos por la palabra de Dios, tenemos la verdad. Tenemos la verdad de Dios. Y mientras los judíos guardaban silencio después de lo dicho por Pablo, los gentiles piadosos que estaban ahí se llenaban de gozo, porque ahora saben que la profecía que Pablo citó de Isaías 49:6 tiene que ver con ellos, con los gentiles. O sea que las promesas de Dios dirigidas al pueblo de Israel primero, pero no solamente a ellos, pero también tiene que ver con los gentiles, con todo aquel que no es judío, con todos nosotros. Y ellos se llenaron de gozo. Mira el versículo 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban, irrumpieron de gozo, porque entendieron, ellos estaban acercando ciertamente a la religión de Israel, pero bajo todo ese yugo pesado de los fariseos, de los judíos, que les ponían esas cargas que aún ni ellos podían mover con la mano. Y ahora escuchan las buenas noticias del Evangelio, y se dan cuenta que también para ellos es anunciada la salvación. Irrumpen de gozo, y no solamente irrumpen de gozo, pero glorifican la palabra del Señor. No la palabra de Pablo, no la palabra de Bernabé, la palabra del Señor, las promesas de Dios cumplidas. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. La semana pasada hablábamos de que el Evangelio siempre tiene un efecto doble. Tiene un efecto diferente en cada persona. En
todos aquellos que escuchan el mensaje que confronta al hombre con su pecado, con su incapacidad. Para algunos el mensaje del Evangelio es como un grato aroma, es fragancia de vida, como Pablo escribe a los Corintios. Pero para otros el mismo Evangelio es olor desagradable que lleva el horrible olor a muerte. Para unos es olor de vida para vida, y para otros olor de muerte para muerte. 2 Corintios 2, 14 al 16. El mismo mensaje predicado por la misma persona, Pablo, produjo en los oyentes dos reacciones diferentes. Unos produjo vida, gozo, y en otros provocó odio, celos, envidia y muerte. En Antioquía de Pisidia, la sinagoga donde Pablo estaba predicando, algunos de los judíos que vociferaban, objetaban y rechazaban la predicación del Evangelio de Cristo, esa fue su reacción de ellos. Pero los gentiles, no obstante, ellos estaban escuchando la exposición de Pablo y responden llenos de gozo, con alabanzas por todo lo que habían escuchado. Empezaron a regocijarse y a glorificar la palabra del Señor. Están llenos de gozo porque saben que la salvación provista por Dios también les ha sido concedida a ellos. Los gentiles glorifican la palabra de Dios. ¿De qué manera la glorifican? Al aceptarla, recibirla con gran gozo. De esa manera estaban glorificando la palabra de Dios. De esa manera nosotros glorificamos la palabra de Dios cuando la recibimos con gozo, con mansedumbre, la palabra implantada. Y luego Lucas añade una frase en la cual usa la voz pasiva. Fueron ordenados, dice. Y creyeron todos los que fueron ordenados. Y aquí la implicación es que Dios es el agente. De esto ya hemos hablado la semana pasada, pero solamente para reforzar y para entender un poco más acerca de la elección. Dios es el agente, porque solo Él es el que concede vida eterna. Juan 10, 28 dice: y yo les doy vida eterna. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, nadie los arrebatará de mi mano. Mateo 25, 46 dice: y estos irán, irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. En el griego, la forma fueron ordenados. Esta forma es un participio pasivo. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que denota una acción que ocurrió en el pasado, pero que es relevante en el presente. En el pasado Dios predestinó la salvación de los hombres, tanto judíos como gentiles, y cuando ellos en fe, en arrepentimiento y fe aceptan a Cristo, Él les concede el don de la vida eterna. El texto revela los dos lados de la misma moneda. Por un lado, el amor electivo o el amor de elección de Dios y la respuesta en fe del hombre.
Filipenses 2, 12 al 13 nos da un ejemplo muy claro de esto. Dice ese texto: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esa viene siendo la responsabilidad del hombre. Ocúpense de su salvación. ¿Qué es lo que no está diciendo este versículo? No está diciendo que tienes que cuidar tu salvación porque si no la puedes perder, no. Ocúpate en la salvación. Cuando escuches la palabra, el evangelio de la gracia de Cristo, el evangelio de vuestra salvación, el evangelio de Dios, las buenas noticias, ocúpate en aceptarlas, recibirlas, arrepentirte, creer, y no solamente eso, con temor y temblor. Y cuando ya hayas creído, es obvio que el Espíritu Santo ha venido sobre ti, te ha hecho nacer de nuevo, te ha regenerado, ha hecho una obra en ti, entonces te ha capacitado. Dios te ha capacitado con el Espíritu Santo, te ha dado su palabra, te ha dado pastores y maestros, te ha dado la oración, te ha dado el ayuno, te ha dado para que junto con los hermanos te congregues en la iglesia. Ocúpate en tu salvación, echa mano, en otras palabras, de lo que Dios ya te ha dado, ya te ha capacitado. En inglés es, voy a sacar aquí un poquito de inglés porque eso lo explica bien. Work out, work out. Pero tú no puedes work out si primero no hay nada dentro de ti. Tú no puedes hacer algo. Dios, en otras palabras, Dios no te manda a hacer algo sin primero que Él te capacite. No. ¿Cómo te va a mandar a hacer Dios algo que tú no puedes hacer? ¿Cómo te va a mandar a hacer algo Dios en tu incapacidad antes de conocerlo? Que estamos muertos. Pero si Dios infunde vida en ti, pone su espíritu, te capacita, te guía, te da su palabra y todos los medios de la gracia que tenemos a nuestras manos, entonces tú puedes work out. ¿Okay? Entonces, eso es lo que está hablando. Ocúpate de vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque cuando tú te ocupas y lo realizas, te vas a dar cuenta que no eres tú, es Dios obrando en ti. Obrando en ti. Nótese que Lucas no está diciendo que fueron ordenados para vida eterna, no. Perdón, Lucas dice que fueron ordenados para vida eterna. No dice que fueron ordenados para que creyeran. Fueron ordenados para vida eterna. No para que creyeran. Lo importante para él es que la vida eterna no solo se recibe por la fe, sino que es esencialmente el plan de Dios desde antes de la fundación, cuando hemos sido predestinados por Dios. Predestinados desde antes de la fundación del mundo, como Efesios 1:4 lo describe. Habiendo sido predestinados para ser adoptados hijos suyos según el puro afecto de su voluntad.
En el versículo 49 dice: y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Esta es otra manera de glorificar la palabra de Dios. Dice que los gentiles, cuando escucharon, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. ¿De qué manera? Cuando la recibían con gozo y la estaban aplicando en sus vidas, la estaban viviendo. Y esta es otra manera de glorificar la palabra de Dios, difundiéndola por toda aquella provincia. O sea, no solamente la recibieron, la creyeron, se gozaron en la palabra, pero naturalmente empezaron a difundirla, empezaron a predicar la palabra, la cual había actuado en ellos. Ahora ellos estaban predicándola por toda aquella región. Y esa es la otra manera de glorificar la palabra de Dios. La palabra glorificar quiere decir honrar, alabar, exaltar, enaltecer o hacer crecer la palabra de Dios. Lo vemos en Hechos 6:7, ese mismo concepto. Lo leemos. 6:7 dice: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. O sea, glorificar la palabra es hacer crecer, o sea, predicarla, exaltar a Dios por medio de la predicación de la palabra. Pablo escribió a los tesalonicenses en su segunda carta 3:1: por lo demás, hermanos, orad por nosotros. ¿Para qué quería Pablo que oraran por ellos? Para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, o sea, que se distribuya, que se esparza, así como lo fue entre vosotros. De esta manera la palabra es glorificada, o en otras palabras, glorificando al Señor por medio de la predicación de la palabra. ¿Y quién va a predicar la palabra? El incrédulo que no conoce de Dios, no, su iglesia, los creyentes, los discípulos. De esa manera glorificamos la palabra. El efecto de la presentación que Pablo hizo del evangelio ahí en esa ciudad es fenomenal. Por todas partes la gente estaba comentando acerca de la palabra del Señor. Las buenas nuevas fueron diseminadas por toda la ciudad de Antioquía y la región de Pisidia. Llenos de entusiasmo, proclamaban el mensaje del evangelio a todos. La iglesia cristiana crecía y se estaba desarrollando rápidamente. Y en el versículo 50 dice: pero con todo eso, con todo ese, digamos, victoria que estaba teniendo la iglesia, ¿no? y al predicar la palabra, vino también persecución como resultado de eso. En el versículo 50: pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Después que hubo pasado algún tiempo, entonces sobrevino esta violenta persecución. Los judíos
de la sinagoga local donde había predicado Pablo, debido a la envidia que había crecido contra Pablo y Bernabé, inesperadamente la respuesta positiva que había sido en ese lugar se empañó con la persecución, por así decirlo, de los judíos. Darse cuenta que su influencia religiosa estaba en decadencia, puesto que los gentiles estaban aceptando las enseñanzas de Cristo. Entonces vino la envidia, vino la persecución por celos. Los celos, lo mismo que sucedió con Jesús cuando predicaba la palabra y los fariseos y los líderes religiosos escuchaban, se llenaban de celos, crujían los dientes porque veían que muchos estaban recibiendo la palabra, envenenados por estos celos en sus mentes. Los judíos entonces ahora son impulsados a buscar complicidad entre mujeres de alto nivel social de aquella región que frecuentaban los cultos en la sinagoga. Y es que en el siglo I las mujeres gentiles prominentes a menudo, o sea, mujeres convertidas también al judaísmo, asistían a los servicios de la sinagoga local. Eran mujeres piadosas, convertidas al judaísmo y que con frecuencia constituían un número importante. Nosotros lo vemos en el capítulo 17 de Hechos, en el versículo 4, ahí se habla también de estas mujeres. En el versículo 4 dice que y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos grande número, y mujeres nobles no muy pocas. Entonces los judíos logran que estas mujeres persuadan a los hombres dirigentes de la ciudad a perseguir a Pablo y a Bernabé, que promuevan una persecución contra estos hombres misioneros y echen a Pablo y a Bernabé de esa región, y de alguna manera lo logran que los expulsaran. Pero mis amados hermanos, ya era demasiado tarde. La semilla ya había sido esparcida, la semilla ya había brotado, la semilla ya había echado raíz en esa región, entonces ya no podía ser erradicada. Entre las autoridades o los principales están los oficiales romanos que defendían la política de Roma de promover la paz y en orden en esa región. Y aun cuando ni Pablo ni Bernabé habían creado ningún problema, los agitadores judíos crean suficiente inquietud que las autoridades creen necesario intervenir, y así lo hacen. Expulsan a Pablo y a Bernabé de la región. Después los misioneros, al parecer esta expulsión parece haber sido temporal, porque ellos están de regreso en 1421 al 23 en Antioquía, animando a los creyentes y nombrando ancianos en la iglesia. Así que ellos regresaron a esa ciudad. En el versículo 51, ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegan a Iconio. Entonces son expulsados, ellos sacuden sus pies, el polvo
de sus pies y se van a otra ciudad, a la ciudad de Iconio. Tenemos aquí una vívida descripción de la costumbre judía, un simbolismo, una renuncia de personas o de cosas. Esto Jesús instruyó a sus discípulos que hicieran esto. Cada vez que entraran en una casa y no lo recibieran, sacudan el polvo en señal de déjenos. Los fariseos, por ejemplo, cuando abandonan suelo gentil, sacudían el polvo de sus pies y así demostraban que no se habían contaminado, que quitaban la contaminación. Entonces ya no vamos contaminados. Sin embargo, Pablo y Bernabé manifiestan su objeción no contra los gentiles, sino contra los judíos, como diciéndoles: ustedes judíos no son mejor que los gentiles, y sacuden el polvo. Usan este acto simbólico para indicar lo mismo que se dice en Hechos 18:6. En Hechos 18:6 dice que: pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, lo mismo que en la sinagoga se opusieron y blasfemaban, y aquí en 18:6 dice, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Yo limpio de ustedes, de su sangre, me iré a los gentiles. Yo ya cumplí mi tarea. Rechazaron, es un problema. Es un problema. Su sangre sea sobre su propia cabeza. Algo parecido a lo que en Ezequiel 3. Lee conmigo Ezequiel 3. Versículos 17 al 19. Mira lo que dice. Y esto es la palabra de Dios, tanto fue aplicable como aquel tiempo, es igual a nosotros. Versículo 17 dice: hijo de hombre, o nacido de mujer, sea hombre, varón o hembra, yo te he puesto como atalaya a la casa de Israel. Un atalaya es un vigilante, ¿no? Estaba en la muralla vigilando, ¿no? la ciudad, y era el que cuando veía que se acercaba peligro, era el que tenía que avisar a los demás para que estuvieran listos. Dice: oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre derramaré de tu mano. O sea, tienes que amonestar al impío. Si tú no lo haces, el impío va a morir por su pecado, pero la sangre será, dice, se demandará su sangre sobre aquel a quien Dios enviare a amonestar al impío. En el versículo 19 dice: pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma.
tú habrás librado tu alma. Limpio estás de la sangre del impío, porque has cumplido con tu deber de ir y amonestar a aquel hombre que no conoce de Dios con el Evangelio. Cuando tú lo haces, cuando Dios te pone a alguien delante de ti y tú le compartes el Evangelio, limpio estás de su sangre. Dice, si no, se te demanda a ti. Él va a morir por su pecado, ¿no? Pero a ti se demanda. ¿De qué manera? Solo Dios lo sabe. Así que los misioneros ahora abandonan la región de Pisidia y la ciudad de Antioquía y viajan en dirección este, hacia Iconio. Esta ciudad, situada en una llanura, estaba rodeada por fértiles campos que recibían suficiente agua de las corrientes que fluían de las montañas cercanas. Era un centro comercial que servía a la comunidad agrícola de esa área. Llegó a ser una ciudad muy importante junto a una carretera principal donde salían al menos 5 caminos hacia diferentes regiones del área. Y entonces Lucas cierra este capítulo 13, este segmento de su relato acerca del primer viaje misionero, describiendo la actitud de los cristianos en Antioquía. ¿Cuál era la actitud de los creyentes que habían recibido la palabra, que la habían glorificado y que la habían esparcido? En el versículo 52 dice: y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Llenos de gozo y del Espíritu Santo. Como es costumbre en el libro de Hechos, Lucas llama discípulos a los recién convertidos al cristianismo. Es decir, son personas, son creyentes que están aprendiendo, alumnos. Y estos alumnos, discípulos, nuevos creyentes, llenos de gozo y del Espíritu Santo. Se esperaría que estos creyentes estuvieran tristes porque Pablo y Bernabé habían sido expulsados, habían tenido que ir. Se esperaría que ellos estuvieran desanimados por la partida de ellos, pero en lugar de ellos, en lugar de eso, en lugar de estar tristes, desanimados, ellos están llenos de gozo y del Espíritu Santo, porque Dios llenó el vacío creado por la repentina salida de estos hombres, dándoles gozo, dándoles gozo. La presencia del Espíritu Santo ahora en la vida de estos creyentes, al haber sido sellados sus corazones con el Espíritu Santo, constituye en sí misma un gozo indescriptible, porque el gozo es fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia. Entonces estos creyentes, las circunstancias no les afectó en nada, porque el creyente, las circunstancias no le afectan de una manera como al incrédulo. Un incrédulo se ve en circunstancias duras, aflicciones, tribulaciones,
entonces su vida es a veces altas, a veces bajas, cuando las cosas van mal. Pero en el creyente hay una estabilidad, porque su gozo no depende de las circunstancias, sino depende de quién mora en ese creyente. Y no es nada más, nada menos que Dios. Porque Dios ha dado al creyente la victoria en Cristo Jesús. El creyente es más que vencedor por medio de aquel que nos amó. Y ese amor ha sido derramado en el corazón de ese creyente. Así que, mis amados hermanos, en el creyente no hay derrotas. No hay derrotas. Eso no quiere decir que no nos sintamos tristes, a veces enojados, a veces diferentes reacciones, pero dentro de nosotros hay algo que nos está dando la fuerza, nos está levantando, nos está dando ese aliento para continuar a pesar de todo, a pesar de las circunstancias. El incrédulo, cuando viene la prueba, muchas veces termina, en muchas ocasiones, se ha terminado quitando la vida. En el creyente no puede ser así, de ninguna manera, porque el poder de Dios está dentro de ellos. Así que el creyente vive en victoria, vive en gozo todo el tiempo, porque Dios mora en él. Dios mora en él. Tal vez va a haber caídas, va a haber eso, pero Dios va a estar ahí levantándole. Dios va a ser su fuerza, va a ser su fortaleza, va a ser el que lo levanta, el que lo alienta, el que renueva sus fuerzas y sigue hacia adelante. El incrédulo, por una derrota, se siente triste. Miren aquellos que pusieron su confianza en la selección, ahora están tristes. Al principio, ¿cómo estaban? ¿No? Se sacaban fotos y estamos con México, levantaron al director técnico y ahora nada más perdió de esa manera, y vieron los comentarios que empezaron a hacer y otras, se acabó. Mis amados hermanos, el gozo del Señor es totalmente diferente al mundo. Solamente ahí podemos estar seguros. Mis amados hermanos, permanezcamos en ese gozo. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque es la verdad, es la máxima autoridad, Señor, sobre nuestras vidas, a la cual, Señor, nos deleitamos, Señor, al escucharla, Señor, al escudriñarla, al conocerla, Señor, más. Padre, te pedimos que así, Señor, como nos gozamos en recibirla, Señor, también, Dios, nos gocemos, Señor, en aplicarla, Dios, para que tu palabra, Señor, sea glorificada, para que tu palabra sea proclamada, Señor, para que tu palabra corra, Señor, por aquellos medios, Señor,
instrumentos para aquellos tus hijos, Señor. Te pedimos, Padre, que nos ayudes, Señor. Padre, y que aquí, Señor, si, Padre, de alguna manera, Dios, hay alguien que no, Señor, la ha recibido, Dios. Padre, que en este día tú puedas obrar, Señor, en esa persona de una manera, Señor, poderosa, Señor, para que tu palabra, Señor, actúe, Señor, en ella. Para que tu palabra sea olor grato, olor de vida para vida, Señor. Para que pueda recibir tu palabra, Señor, con gozo. Se pueda regocijar, Dios, en la misma. Gracias, Padre, por tu misericordia y tu bondad, Señor, que nos permite, Señor, estar reunidos, Señor, alabándote y glorificándote, Señor, y siendo alimentados con tu palabra. Gracias por este día, Señor. Gracias por mis hermanos, Señor, que están aquí. Bendícelos, Señor, guárdalos. Y aquellos también que no han podido venir, Señor, que tú también seas con ellos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.